Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos a esta hora. Comenzamos Agenda Económica, edición para este día miércoles 3 de agosto. En 30 minutos vamos a repasar algunos temas bien relevantes. Seguramente varios de ellos van a ir marcando algo de la pauta del día de hoy en esta materia, en materia económica, por supuesto. Comenzamos con nuestro resumen, los titulares para esta jornada, partiendo por el debate en torno a la reforma tributaria que ayer tuvo al ministro Mario Marcel, el ministro de Hacienda, en la comisión respectiva, explicando más detalles, entregando más antecedentes sobre la reforma que ha presentado el gobierno. Sesión que se va a repetir hoy. Nuevamente a las 3 de la tarde está citado el ministro de Hacienda con el mismo objetivo. Y ayer hubo dos temas que podrían resumir bien de qué trató la sesión explicativa por parte del secretario de Estado. Tiene que ver fundamentalmente con las modificaciones a los impuestos, al impuesto a la herencia, a los impuestos a las donaciones en particular, que fue un aspecto bien criticado por diputados de oposición. Y por otra parte, a pesar de las explicaciones que dio el gobierno en esta materia, que ya estaremos revisando, hubo cambios también respecto al cronograma establecido para el trámite de otra iniciativa que busca generar una regulación tributaria para las plataformas de apuestas digitales. Tema que desde el Ministerio de Hacienda esperan que quede hacia fin de año, porque buscan incluirlo dentro del proyecto o el paquete de proyectos de impuestos correctivos. Les vamos a contar los detalles de lo que plantearon ayer las autoridades en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Por otro lado, el Mercurio hoy trae un antecedente muy relevante respecto a un sector importante de la economía nacional. Hablamos del sector de la construcción. Según la Corporación de Bienes de Capital y un estudio que fue publicado el día de hoy, un 44% podría caer la inversión en el sector inmobiliario el próximo año. Llevaría el registro a la inversión más baja desde el año 2008 en este segmento en particular. Dentro de la industria de la construcción, este se vería particularmente golpeado. Por una parte, la caída de los proyectos de vivienda, y otro tema que influye en este indicador, de acuerdo a la CBC, tiene que ver fundamentalmente con los trámites ambientales de algunas de estas iniciativas. Ya revisamos más detalles en unos instantes. La morosidad en nuestro país ha ido creciendo los últimos 3 trimestres. Eso es lo que refleja un informe elaborado por la Universidad de San Sebastián junto a Equifax, que analiza los datos del sistema respecto a este indicador, al de morosidad, es decir, al no pago de los compromisos adquiridos en materia de créditos. Esta cifra, si bien refleja un alza, bien leve en el último trimestre, va marcando una pequeña tendencia que lo aleja además de los niveles más bajos que se registraron para la historia de este informe en septiembre del año pasado. De todas maneras, sigue siendo niveles que están por debajo de lo que había antes de la pandemia, lo que muestra también un escenario algo favorable desde este punto de vista. En una nota que hemos preparado, revisaremos más información sobre el reporte conocido el día de ayer. Y en la entrevista de hoy vamos a estar conversando respecto a lo que ocurre con los precios de los alimentos a nivel internacional, después del impacto que significó la guerra en Ucrania para sobre todo el mercado de cereales, de algunos aceites, también de productos básicos y fundamentales en la alimentación a nivel global. Bueno, se ha visto una tendencia con una caída en los precios, afortunadamente, en los últimos 2 meses. ¿Cuál es el escenario que está proyectando la FAO al respecto? ¿Cómo ven la proyección para recuperar los mercados y tratar de aliviar en ese sentido la canasta básica? Lo que estaremos conversando en unos instantes en la entrevista de hoy de Agenda Económica. Y rápidamente nos vamos a los mercados porque queremos ver qué es lo que ha ocurrido a esta hora de la mañana, en un día que ha estado marcado también por la incertidumbre de lo que ocurre en Taiwán. Ayer los mercados se vieron golpeados. En Wall Street hubo caída superior al 1%, en el Dow Jones en Estados Unidos, después de que Nancy Pelosi aterrizara en Taiwán y esto generara una tensión inédita entre Estados Unidos y China. Pues bien, hoy día las bolsas están algo más optimistas. Se empieza a despejar un poco el panorama, hay más claridad también sobre las advertencias chinas y eso eleva el Eurostoxx en 0,47%, Londres subiendo 0,1%, en Asia más temprano ganancias para la bolsa de Japón 0,5% y para la de Hong Kong 0,4%. ¿Qué ocurrió con el mercado local el día de ayer? Bueno, el IPSA tuvo una caída también, pero fue leve, 0,19% para el indicador bursátil local. El dólar, golpeado también por esta incertidumbre a nivel internacional, ayer repuntó y con fuerza para cerrar en 907 pesos, subida superior al 1,5%.
Bien, 8:08. Vamos al detalle de los temas que ya les adelantábamos y vamos a comenzar con el encuentro que sostuvo ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. En varias sesiones ha ido entregando más información y pimponeando algunos de los temas ya con los diputados respecto a la reforma tributaria que presentó el Ejecutivo. Y uno de los temas que se discutió el día de ayer tiene que ver con el debate en torno a herencias y donaciones. De acuerdo a algunos diputados, han planteado algunos reparos a estas normas que se han hecho referencia en el contexto de la reforma tributaria. Y es uno de los temas que ha generado ya algún intercambio de opinión y puntos de vista bien distintos, sobre todo desde la oposición, que plantean que hay efectos negativos de la eliminación de la posibilidad de hacer donaciones libres de impuestos a los herederos libres. Es uno de los temas que fue analizado el día de ayer. La crítica plantea fundamentalmente que esto es un desincentivo a la generación de riqueza y a la acumulación de riqueza que luego va repercutiendo también en temas de crecimiento y de inversión, decía por ejemplo el diputado Miguel Mellado. Por otra parte, Guillermo Ramírez planteaba que esto podría empujar a muchos a sacar sus recursos desde Chile. La respuesta del ministro en todo caso fue bien clara sobre este tema. Lo que se busca es cerrar algunos espacios de elusión y de evasión de impuestos más que generar un régimen tributario nuevo sobre esta materia. Decía bien claro que acá no había ninguna creación de un impuesto distinto ni tampoco algún sistema tributario nuevo en esta materia. No se innova en este sentido, sino que más bien hay cambios desde el punto de vista de la fiscalización que permitirá de esa forma entonces ir cerrando estos espacios de evasión y de elusión. Por otra parte, la subsecretaria Claudia Sangüesa ayer también estuvo en la Comisión de Economía y ha solicitado por parte del gobierno evidentemente que el proyecto que busca regular las plataformas de apuestas digitales se postergue. La razón fundamentalmente que esperan hacer algunos cambios a esta iniciativa y sumarlo además a la batería de proyectos correctivos, de impuestos correctivos que se debería presentar a fines de este año. Es otra de las tres patas que tiene esta gran reforma tributaria que presenta el gobierno y que busca recaudar, recordemos, 4,1% del PIB. El ministro Marcel hoy día estará nuevamente en la Cámara de Diputados en la misma instancia, en la Comisión de Hacienda, para continuar con este debate. Un 44% podría caer la inversión en el sector inmobiliario en 2023. 44%. Es un dato que ha entregado hoy día el diario El Mercurio en base a un informe que elaboró la Corporación de Bienes de Capital. Es un golpe muy relevante para un sector que dentro del área de la construcción es sumamente relevante y que muestra además los niveles de incertidumbre que hay sobre todo en el sector de la construcción por distintos factores, por alza en los materiales, alza de costos importante, alza de la mano de obra también que está repercutiendo, además de algunos efectos políticos también que han generado más incertidumbre para este sector con cambios tributarios, por ejemplo, a la vista que podrían golpear también a esta industria. Pues bien, esos factores son los que se resumen en este indicador, esta caída de 44% en la inversión inmobiliaria para el próximo año. El monto llegaría a superar levemente los 1.300 millones de dólares y aunque suena una gran cantidad, está bastante lejos de los 2.500 millones de dólares aproximadamente que se van a invertir en el sector inmobiliario durante este 2022. De acuerdo al reporte de la CBC, es el dato más bajo para un año en esta materia, en inversión inmobiliaria, desde el año 2008, en plena crisis subprime y cuando la inflación también golpeaba al mundo. De acuerdo a la CBC, hay un factor bien relevante respecto a la caída en los permisos de edificación, que ha caído un 27% anual, de acuerdo al INE, y un desplome también de 40% en las ventas de casas y departamentos nuevos del Gran Santiago, de acuerdo a datos de la corredora Colliers. En tanto, la inversión en obras mixtas también retrocedería con fuerza, 34,5%, mientras que la inversión no habitacional caería 54,7% de acuerdo a los datos de la CBC. Ojo con este tipo de datos, el sector de la construcción es intensivo de mano de obra, es bien relevante la generación de empleos. Una caída de la inversión evidentemente también repercute en ese ámbito las proyecciones que se hacen para el 2023. Avanzamos, 8:12 minutos. Vamos ahora a analizar los detalles de este informe que ha elaborado la Universidad San Sebastián junto a Equifax
sobre la morosidad en nuestro país. Ya les contábamos que hay una pequeña tendencia que se empieza a marcar al alza de crecimiento. Si bien en el último trimestre fue de 0,7%, lo que parece marginal, ya van 3 trimestres consecutivos de crecimiento en estos niveles de morosidad. No así de los montos, afortunadamente. De todas maneras, de acuerdo a lo que plantea este informe, estamos todavía en niveles que están por debajo de lo que había antes de la pandemia. Daniela León reportó el tema. Desvestía un santo para vestir otro. Hacía un hoyo para tapar otro. Es la conocida bicicleta económica, cuando los sueldos no alcanzan a cubrir todas las necesidades y hay que acceder a préstamos, algunos que se hacen imposibles de pagar. Según el informe de deuda morosa, el número de personas que tienen deudas impagas aumentó en un 0,7% entre los meses de abril y junio. En el último trimestre aumentó en 28.000 personas aquellas que tienen incumplimiento por morosidad. Eso, por cierto, que es una señal de preocupación. El énfasis desde el punto de vista más del análisis de los datos que tenemos que hacer de aquí en más es respecto de los deudores que nosotros hemos llamado estructurales. Son personas que llevan al menos 36 meses ininterrumpidos publicados en nuestro boletín comercial. El informe señala que la cantidad de deudores morosos tienen una moderada tendencia al alza, pero aún bajo los niveles prepandemia y antes del estallido social. En tanto, el monto total de la deuda cayó por sexto trimestre consecutivo a 8.529 millones de dólares y el promedio de una persona endeudada también descendió a 1.894.000 pesos. Respecto de quienes poseen deudas impagas, cerca de la mitad es por montos menores a 300.000 pesos, principalmente con el retail y la banca, seguido por las actividades financieras y de seguros. Las deudas más altas son con los bancos en relación con los créditos hipotecarios. Pero se me han juntado 2 cuotas. Compré cosas, insumos de construcción. Aquí todo ha subido y los sueldos están igual y a veces más bajos. Hubo un tiempo en que fui un tanto desordenado y la verdad que me arrepiento. La morosidad está relacionada de forma directa con índices económicos tales como la empleabilidad, los salarios reales y la inflación, que no tiene expectativas de disminuir. Si bien se reajustó el sueldo mínimo a 400.000 pesos y se entregará el bono invierno, los economistas afirman que el impacto será menor y no influirá notoriamente en la disminución de la morosidad. De una desaceleración de la economía en medio de un mercado laboral donde aún no se recuperan los niveles de empleo prepandemia, harán que, sin lugar a dudas, es muy posible que esta tendencia al alza en términos del número de personas que presentan morosidad en sus deudas vaya relativamente aumentando en el margen en los próximos meses. Señales de desaceleración económica que indican que el escenario no mejorará a la brevedad, por lo que se estima que los deudores morosos aumentarán en los próximos meses, cifra que compromete a más de 4 millones de personas. Bien, 8:16, vamos a ir a otro tema. Los multifondos han tenido un año muy difícil, con caídas fuertes, sobre todo de los fondos más riesgosos, superiores al 10%. Sin embargo, el mes de julio cerró con algunos números positivos. No son crecimientos muy grandes de todas maneras de los ahorros previsionales, pero de todas maneras podrían marcar algún quiebre de tendencia, así esperamos, de acuerdo a lo que hemos visto en los primeros meses de este año. Los fondos tuvieron una rentabilidad menor en este séptimo mes del año, levemente por sobre el 0,3% en la mayoría de los fondos. El de mejor resultado fue el fondo E, es decir, el menos riesgoso. Los invito a que revisemos en la siguiente gráfica los detalles de lo que ha ocurrido en el mes de julio y que nos dan cuenta precisamente de este proceso de recuperación que debería comenzar, así esperan los analistas, a partir de ahora. Estos son los resultados: 0,35% de crecimiento para el fondo A, que recordemos es el más riesgoso, un poco más alto, 0,37% para el fondo B. El fondo C, que es de un riesgo medio, llega a un 0,18% y fue el de peor rendimiento durante el mes de julio. Y los fondos de menor riesgo anotan registros similares. El fondo D 0,36% y el fondo E nuevamente vuelve a destacar como el que ha tenido el mejor rendimiento en este mes en particular, en julio, 0,78%. Pero eso extiende la buena racha que ha tenido el fondo de menor riesgo durante este año. De hecho, si consideramos enero a julio, todo el periodo de enero a julio, el fondo E renta 4,75% y es el único que está en terreno positivo. Por el contrario, el fondo más riesgoso, el A, ha caído un 12,6% en lo que va de este año y el fondo B un 9,4%.
Vamos a ir a otro tema, 8:18 para analizar un informe elaborado por una aseguradora a nivel internacional que permite cuantificar el efecto que han tenido las catástrofes a nivel global durante este año. En el primer semestre se produjeron catástrofes con una cuantía de 72.000 millones de dólares, de acuerdo a la multinacional reaseguradora Swiss Re. Es una empresa que ha monitoreado desde hace tiempo estos aspectos asociados fundamentalmente a cambios climáticos, y el informe alerta efectivamente que es este fenómeno, el del cambio climático, el que está provocando un alza de los fenómenos extremos, que son precisamente los que generan más daños, como las inundaciones sin precedentes, por ejemplo, en Australia o Sudáfrica. Esta cifra supone una baja de 3% frente a la media de los últimos 10 años, pero la compañía advierte que el cambio climático está causando un aumento de estos fenómenos meteorológicos extremos, y eso es lo que está llevando a niveles de pérdida como los que vemos en estos datos, de 72.000 millones de dólares. Las pérdidas para la industria aseguradora derivadas de estos desastres llegaron a 35.000 millones de dólares, de acuerdo a Swiss Re, la firma suiza, que ha destacado las inundaciones que afectaron a Australia, como les decíamos, en febrero y marzo, como las más costosas de este año, y una cifra similar derivada de las tormentas invernales de varios países europeos ocurridas en febrero. Otra señal de alerta, otra más, respecto a lo que significa el impacto del cambio climático y a la necesidad de hacer inversiones no solo para revertir el fenómeno en sí y evitar desastres personales, sino también los desastres económicos asociados a este tipo de fenómenos. 8:19, nos vamos a ir a una pausa y volvemos de inmediato con más Agenda Económica. Estamos de vuelta, 8:22, y como les contábamos en nuestro resumen, en la entrevista de hoy queremos analizar qué es lo que está ocurriendo con los precios de los alimentos a nivel internacional. Ha sido un tema de particular preocupación, sobre todo después del inicio de la guerra en Ucrania. Vamos a analizar el tema junto a la representante de la FAO en Chile, Eve Crowley, quien está en contacto hasta ahora con CNN. Gracias por el contacto, Eve. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, Eve, este tema adquirió particular notoriedad después de la guerra. Como decíamos, el aumento de precios en cereales, en aceites, ha generado una preocupación a nivel global. Pero también hemos visto cierto quiebre de tendencia, podríamos decir, una caída de algunos precios, como el trigo, por ejemplo, en el último mes. ¿Qué es lo que está ocurriendo y cuán preocupante es el escenario al día de hoy, Eve? Yo diría que sigue siendo bien preocupante. El alza máximo era en marzo de este año, y sí, de hecho en los últimos 3 meses se ha visto una tendencia a la baja. Sin embargo, los números siguen siendo muy altos, 29 puntos porcentuales arriba de hace un año, que quiere decir 23% más alto que el año pasado. Sí, el trigo y las aceites, estos precios se han bajado, pero lo de carne y los productos lácteos siguen muy altos. Entonces, todo esto nos preocupa mucho, pero además tenemos una preocupación particular por los fertilizantes. Muchos no saben que Rusia es uno de los productores más importantes, el principal para nitrógeno, segundo para potasio y tercero para fósforo. Y estos precios nuestra región depende de importaciones de fertilizantes, todos los países menos 2, algunos hasta 40%. Y entonces esto implica un posible impacto sobre los costos de producción y una manutención de los altos precios para la producción y eventualmente para los alimentos. Y de acuerdo a ese factor en particular, al aumento de costos, por ejemplo, de los fertilizantes, sumado a otros aumentos, por ejemplo, en el transporte, también asociado al aumento del precio del petróleo, ¿tienen alguna proyección respecto a cuál podría ser el escenario de aquí a fines de este año? Es muy difícil prever perfectamente. La razón principal por la baja de algunos precios era asociado con un buen cosecha en el hemisferio norte y un buen pronóstico para algunos países como Canadá. Mucho depende de cómo va a pasar seguir la guerra entre Ucrania y
a Rusia, pero los altos costos de energía y de fertilizantes hace una mala pronóstica para el precio de los alimentos, que eventualmente tiene un impacto terrible para los hogares más pobres. Y eso me imagino que ese impacto en los precios no solo se reduce a el trigo o los aceites u otros cereales asociados a la guerra. Cuando suben los precios de los fertilizantes, eso golpea a una variedad de productos mucho más amplia, ¿no? Completamente, golpea a toda la cadena productiva, y para un país como Chile, que tiene unos productos agrícolas de alto valor, tiene un impacto enorme. Y esto yo creo que uno tiene que ver desde una multiplicidad de productos. Si uno ve dentro de la canasta básica alimentaria chilena, 59 de los 79 productos que hacen parte de esta canasta básica están con precios muy altos, y la canasta en total tiene un valor de 18% arriba del año pasado. Es más que 56,000 pesos por persona actualmente. Y ahora, si bien es difícil hacer proyecciones específicas, ¿no?, de respecto al cambio en porcentaje, ¿cuál puede ser la tendencia que se observe de aquí a fines de año o el próximo año, el 2023, respecto a la canasta de productos básicos? En Chile en particular y en el mundo, ¿la tendencia al alza se va a extender o no? Si los fertilizantes son tan caros, puede tener un impacto sobre la producción en países productores de alimentos. Y si esto pasa, implica una reducción no solamente en el acceso, que es el problema actual por los precios, sino también en la disponibilidad de los alimentos. Si esto pasa, puede tener una crisis alimentaria grave. Entonces, el fertilizante de los alimentos es un tema directamente asociado con la disponibilidad de los alimentos. Y lo que queremos asegurar es que no haya restricciones en el comercio de los fertilizantes, en el comercio de los alimentos, porque casi todos los países del mundo dependen de alguna forma de importación de algunos de estos productos. Entonces, la tendencia es bien preocupante. La inflación sigue, inflación general, la inflación de alimentos específicas sigue aumentando, y esto implica un riesgo mayor de inseguridad alimentaria para Chile y para el mundo. Y es muy interesante esa distinción que hace usted. Un problema es el aumento de precios. Otro problema distinto es que no estén disponibles en el mercado los alimentos que se necesitan. Eso nos lleva a una situación mucho más frágil, ¿no? ¿Cuál es la situación en América Latina y en Chile en particular desde ese punto de vista de la disponibilidad de alimentos? ¿Qué tan expuestos estamos a un escenario más crítico en ese sentido? En este momento los estoques no son en una posición tan mala. Estamos monitoreando estos estoques. Mucho va a depender de la estación en América Latina. Estamos con una variabilidad de lluvia. Si hubiera desastres mayores como una sequía en Chile o problemas de inundaciones, como se ha visto en algunos otros países de la región, esto también puede agravar la situación. Tenemos que ir monitoreando, porque además del tema de conflicto bélico, hay el tema de crisis climática que puede ir agravando la situación de la disponibilidad de los alimentos y el stock. Pero en este momento parece que estamos ok. Hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar esa situación. Hay temas, por ejemplo, de pérdidas y desperdicios de alimentos que siguen siendo un tema mayor en una región en que puede tener también una falta de alimentos para algunas partes de la población, y esas son cosas que no hacen ningún
no se puede justificar moralmente en un momento como este. Sí, sin duda. Y algunos hechos recientes, como lo que ha ocurrido en Sri Lanka, quizás son algunas señales de alerta precisamente de los efectos que esto también puede generar. Y muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy amable. Gracias a usted.